Lamentablemente hay que informar que a los 93 años falleció Alejandro El Cholo Heredia, tremendo profesional de la preparación física y además técnico por muchos años en clubes y la selección nacional. Al Cholo Heredia se le recuerda porque fue la mano derecha de Waldir Pereira de Edí como preparador físico en el Mundial de México 70 y además asistente de Marcos Calderón en el Mundial de Argentina 78, pero también fue técnico nacional en 3 periodos. Primero hay que recordar que Alejandro Heredia fue futbolista en los años 50. Precisamente en 1952, como volante de marca, alineó en el Ciclista Lima. Luego también en 1955 estuvo en la selección peruana, pero evidentemente él siempre tenía su orientación para ser docente y en 1953 ya se había titulado como preparador físico en el Instituto Nacional de Física, de Educación Física, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y en 1962 se tituló como director técnico de fútbol en la Asociación Nacional de Entrenadores ANEC. Este iba a ser su inicio para su brillante carrera como entrenador. Todos lo recuerdan que en 1966 y 1967, como preparador físico y al lado de Marcos Calderón, logró el bicampeonato con el cuadro crema en un plantel donde habían elementos importantes como Roberto Chale, Héctor Chumpitaz, José Fernández, Quilo Lobatón, Enrique Canzaretro, entre otros. Eso iba a ser fundamental en su carrera para luego dirigir equipos y además trabajar en la preparación física. Antes también había logrado el título con el Porvenir Miraflores en segunda división. Al año siguiente iba a lograr un título importantísimo en su carrera. El Deportivo Municipal había bajado en 1967 y en 1968 jugó en la segunda división. Es ahí donde Alejandro El Cholo Heredia, como director técnico, logró ese ansiado título para el cuadro de él y la vuelta a la primera división. En ese plantel te dio la oportunidad a Hugo El Cholo Sotil, quien brilló en la segunda división y al año siguiente iba a continuar con una carrera meteórica hasta llegar a la selección y luego al Barcelona de España. Luego Alejandro El Cholo Heredia iba a hacer historia siendo preparador físico de la selección peruana que clasificó al Mundial de México 70 bajo el mandato del brasileño Waldir Pereira Diti. Fue fundamental su trabajo para que Perú en ese certamen quedara en la 7ª posición. Indudablemente que luego Alejandro Heredia tuvo otro mundial, nos estamos refiriendo al de Argentina 78, pero esta vez no fue preparador físico, sino fue el asistente de Marcos Calderón. En este certamen Perú quedó en la 8ª posición y se le recuerda mucho el trabajo de Alejandro El Cholo Heredia. Alejandro Heredia también estuvo al frente de la selección en 3 periodos, sobre todo en encuentros amistosos. En 1971, al frente de la blanquirroja, se enfrentó a selecciones como Paraguay y Chile. En 1976, luego del título de la Copa América, se enfrentó en partidos de ida y vuelta ante Argentina y Uruguay. Y en 1981, antes del proceso de Elba de Padua Lima Team, se enfrentó a Checoslovaquia, Bulgaria y Chile en amistosos. A nivel de clubes, además de dirigir al Porvenir Miraflores y Municipal en la segunda división, dirigió a Universitario de Deportes, CNI, Bolena Citana y Lau Tenis. No hay duda que Alejandro Heredia fue un gran profesional. Finalmente, las condolencias a sus familiares por esta lamentable pérdida. Que descanse en paz el buen Alejandro El Cholo Heredia, un gran profesional que hizo historia en la selección peruana y en los clubes que le tocó dirigir o hacer la preparación física. Adiós.